Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy el Rabino Tubia. Estamos estudiando sobre la mitzvah, el precepto para Bnei Noyaj de Dinim, leyes. La pregunta es, ¿sobre quién recae esta obligación de tener leyes, ejecutar leyes, etcétera? La realidad es que reside tanto sobre la congregación como sobre los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Al respecto de la congregación, está claro que son más responsables aquellos que tienen el poder, por ejemplo, un gobierno, un determinado municipalidad o provincial o del país entero, etcétera, sea cual fuera el caso. Está claro que el gobierno tiene mayor responsabilidad de ejecutar la ley, y no solamente ejecutar la ley, sino decidir cuáles son las leyes como corresponde. Están las leyes de la Torá, como ya explicamos, están las leyes que los gobiernos establecen para que la sociedad funcione como corresponde, etc. El gobierno mismo, quien tiene el poder, por llamarlo de alguna manera, lo que sería antiguamente el rey, tienen mayor responsabilidad por ejecutar esa ley, hacer que la ley se cumpla, etcétera, etcétera. Eso está claro. E incluso lo vemos en la historia, en la Torá misma. Encontramos que cuando la congregación, la sociedad como conjunto, no cumple las leyes, son castigados divinamente. ¿Dónde encontramos esto? Muy simple. La generación del diluvio. ¿Por qué el diluvio? Porque la tierra se llenó de robo, de violencia, etcétera, etcétera. La generación de la torre de Babel, de Babilonia, también fueron castigados. La generación de la gente de Sodoma, también fueron, Sodoma y Gomorra, fueron castigados como conjunto, como sociedad, de acuerdo a una explicación, por lo menos la del Rambam, Maimónides, y esto remite a lo que explicamos anteriormente en la clase pasada. La gente de la ciudad de Shechem fueron castigados porque ellos vieron que el personaje, el individuo Shechem, en Parshas Vaish, la Genatoira, Shechem violó, secuestró, etc., y no hicieron nada. Entonces, la sociedad en conjunto es castigada por Dios, por así decir, cuando la sociedad en conjunto no ejecuta, no lleva adelante esta ley de Dinim, este precepto de Dinim. Esto es al respecto del conjunto, pero también existe el concepto en forma individual. Cuando un individuo no hace justicia, o un individuo evita hacer justicia, también reside sobre esa persona este precepto de Dinim. Por supuesto que de otra manera. No es que un individuo puede ver a una persona que hizo algo mal y dice, hey, ¿vos qué haces? ¡Ah, vos te voy a dar un palazo por la cabeza! Hay leyes en un país, y ya dijimos 1000 veces, Dino de Mahusa Dina. La ley del país es ley. Entonces, ¿qué quiere decir que reside sobre el individuo este precepto de Dinim? No reside sobre un individuo, un ciudadano cualquiera, común, entre comillas, de una nación, establecer leyes. Eso va al Congreso, al Parlamento, o como sea que se llame según el país. No reside sobre el individuo ejecutar la ley, como un policía que está parado con un arma o con un machete o con lo que sea, o con un palo para establecer que no se puede pasar semáforos en rojo y que no se puede hacer esto y aquello, etc. No sobre un individuo, entre comillas, común, que no es un agente de policía, de la ley, de la ciudad o de lo que sea que corresponda. ¿Qué quiere decir que reside sobre el individuo Dinim? Por supuesto, cumplir con las leyes. Cumplir con el concepto de justicia en términos positivos, ir y ser justo en sus negocios, ser justo con sus palabras y así sucesivamente. Y lo mismo al revés. En términos prohibitivos, negativos, por así decir, reside sobre el individuo la responsabilidad de no ser injusto, no cometer injusticias en sus negocios, en sus palabras. Palabras quiero decir cuando se compromete a una determinada cuestión, tiene que cumplirlo y así sucesivamente. Esto se puede discutir si es parte del precepto de Dinim, de justicia, si es parte del precepto de no blasfemar, como ya estudiamos mucho tiempo atrás, pero sea como fuere, el concepto es hacer justicia y no hacer injusticia. La prohibición dentro de este concepto de Dinim. Entonces, simplemente como conclusión, reside sobre la congregación como conjunto, y como conjunto reciben un castigo y es más responsable, digamos, la congregación y los líderes de la congregación por determinar leyes, por ejecutar las leyes y así sucesivamente. Pero también reside sobre el individuo. Y cuando un individuo ve una injusticia, es su responsabilidad, por un lado, ser justo, etcétera, etcétera. Pero cuando ve una injusticia, es su responsabilidad llevar esto al lugar donde corresponda. Por ejemplo, no ser un testigo falso, por ejemplo, no mentir en el testimonio, y así sucesivamente.